Viene hoy a este chat modesto un viejo y querido amigo. Y digo, cuando digo viejo, quiero decir porque nos conocimos nada más ni nada menos que en el colegio mayor. De esto hace ya algún que otro año, ¿no? Y luego nuestras vidas han seguido caminos divergentes. Si bien todos dedicados a una misma cosa. Bueno, dentro de un orden. Yo básicamente me dediqué a la carrera diplomática, aunque no puede decirse que fuera un diplomático que no hiciera más que eso, porque hice otras cosas. Pero José Manuel se dedicó a ser periodista y además periodista de televisión. Bueno, de Radio Nacional también, o de la corporación, esa cosa que junta la radio y la televisión, no sé. Y yo le recuerdo dando doctrina desde Cuba y también desde Colombia. Él dice que también daba doctrina con la radio desde México, pero yo mantengo mis reservas, yo no lo recuerdo, no sé, será verdad, no digo que no. Pues como resultado de todos estos años pasados en la trinchera informativa, José Manuel ha escrito un libro que es, yo diría, perdón por la palabra, pero emético, emético. ¿Te suena emético, José Manuel? ¿No? ¿Qué Emé- significa? Emético es lo que en medicina te dan para que vomites. Un vomitivo, Un vómito. dicho Sí, dicho de manera menos técnica, eso es. es un libro terrible, terrible en el que se narra cómo ha sido y sigue siendo el completo desastre de lo que es el modelo, por llamarlo de alguna manera, de comunicación audiovisual que tenemos en España. Y yo creo que vamos a dedicar a esto los próximos minutos de programa, aunque yo no sea en absoluto un periodista. Vamos a hacer aquí el periodismo del periodista, o sea, el periodismo dentro del periodismo, ¿no? Vamos a empezar por el principio. Tú arrancas diciendo en tu libro que el primer desastre es el del Estatuto de la Televisión de 1980, que ahí se gesta todo. Y bueno, explícanos un poco eso. Bueno, 1980, se juntan, ¿qué eh, pasa? después de la Constitución de 1978, 2 años después, en 1980, la UCD y el PSOE negocian lo que se llamó el Estatuto de la Radio y de la Televisión, cuando todavía la televisión era la única televisión española, todavía no habían venido las televisiones autonómicas y luego las comerciales. Y en aquel estatuto, la UCD y el PSOE llegaron a un acuerdo que luego se ha mantenido hasta ahora, que era que quien gobierne controlará el servicio, el mal llamado servicio público de Radio Televisión Española, porque no era servicio público, sino que a través de ese primer acuerdo del Estatuto de 1980 se gubernamentalizó. Y UCD y PSOE acordaron que quien gobernase controlaría Radio Televisión Española y se mantuvo luego con la mayoría absoluta del PSOE, luego cuando gobernó el PP, cuando volvió el PSOE, cuando volvió el PP y hasta el actual gobierno de coalición. Siempre se ha mantenido un modelo que ha tenido, digamos, cuatro ingredientes permanentes con distintas intensidades y distintas modalidades, pero tanto con el bipartidismo como ahora con el gobierno de coalición, y es uno, gubernamentalizar la información; dos, marginar a Radio Nacional, que ha sido siempre la cenicienta de Radio Televisión Española; tres, ir reduciendo poco a poco la plantilla, que llegó a su máximo cuando en la época de Zapatero aplicaron un ERE con el que nos echaron a casi la mitad de la plantilla, 4.500 profesionales. Y luego a esa gubernamentalización de la información, marginación de Radio Nacional y reducción de la plantilla se añadió, ya a partir de la mayoría absoluta del PSOE, la externalización de la producción de los programas de televisión española, de manera que se garantizaba un gran negocio a las productoras privadas. En estos momentos son casi 400 millones de euros anuales los que se gastan en que las productoras privadas hagan lo que debería hacer la plantilla. Bueno, de acuerdo. Te recuerdo que en la mayor parte de los países del mundo
se suele externalizar. No es por criticar al crítico, pero en general, si ves la BBC y ves que es una referencia, ¿no? Pues suelen ser empresas de otro tipo, no son necesariamente gente que esté en nómina en la BBC. De todas formas, No, pero lo que se suele hacer es combinar la producción interna con la externalización. En el caso actual, si hoy ves la primera cadena de televisión española, el 95% de lo que se emite es hecho por productoras externas. sí, y algunas de las productoras de televisión más importantes, de cine en España, han conseguido serlo gracias a acuerdos con Televisión Española. Es decir, con dinero público, tuyo y mío, en fin. Bueno, vamos a empezar por la definición, ¿no? Que es lo que debería de ser un servicio público esencial para la democracia, es lo que dices tú, se convierte en un servicio de interés económico general. Ese yo creo que es el primer problema. Y el segundo problema es que en vez de financiarse con el dinero de los presupuestos, se financia con cargo de deuda. Eso fue en la primera etapa. Esa financiación con cargo a la deuda fue el invento del felipismo. El gobierno de Felipe González, en lugar de cumplir el Estatuto de 1980, que establecía financiación mixta, pública y publicidad, o sea, presupuestos generales de Estado y publicidad, decidió que se iba a financiar con deuda del Estado, con lo cual la información gubernamentalizada se pagaba con deuda del Reino de España, que fue un negocio, como te imaginarás, inmenso para la banca. Es decir, hubo momentos en que la tercera parte del presupuesto de Radio Televisión Española se dedicaba, cuando eran pesetas eran unos 150 millones. 50 millones eran el pago de los intereses a la banca. La verdad es que es lamentable porque entre los pagos a la banca y los pagos a las productoras amigas, el dinero de todos se iba de una manera escandalosa. Bueno, ya sabes, por ejemplo, que una de las grandes fortunas de España, que es la de Roures, se hizo a Ujú. base de contratos con TV3 Catalana. Efectivamente. Es insólito, e increíble. Es un modelo, estamos entre un modelo que viene a ser riganiano, porque si tú lo que hicieron Reagan y Thatcher para arruinar al pueblo, un auténtico genocidio, consiste en bajar los impuestos y subir los gastos. Se genera un déficit brutal y entonces la manera de luchar contra el déficit es recortar educación, sanidad, vivienda y demás gastos sociales. Eso es una cosa. Y de la otra, enriquecerse con el dinero público, que es el modelo ruso, la creación de oligarcas. O sea, vamos, es como para suicidarse. Yo, cuando he leído tu libro, esto, en fin, de verdad que, bueno, algo también de eso yo sé, porque como he estado en el cine, he visto cómo se dan los contratos y etcétera, y cómo se participa en películas y tal. Y la verdad es que no es que sea exactamente lo que yo definiría como ejemplar y transparente. En fin, ¿qué le vamos a hacer, no? No, sí, perdona que te interrumpa un minuto, porque una de las cosas de las que más orgulloso estoy que conseguí convenciendo al Consejo de Administración en la última etapa en la que estuve, eh, y aprobándolo por mayoría absoluta, fue cambiar la norma que hasta entonces mantenía los contratos con las productoras privadas secretos. Es decir, se establecía una cláusula que decía, este contrato se mantendrá confidencial antes, durante y después de la emisión del programa. Es decir, que eran contratos que se podían mantener en secreto para siempre. Y Sí, eso lo cambiamos por una norma que decía que si en algún momento hacía falta una confidencialidad, pues por una competencia o por derechos en los que lo que ofreciera pues, no se debería saber, por lo que fuera, el Consejo de Administración decidiría en cada caso y la confidencialidad sería por un tiempo limitado y nunca podría mantenerse en secreto para siempre el contrato. sí, me llama mucho la atención que hubo una disputa en televisión sobre eso y ante mi asombro resulta que la asesoría jurídica se mostró favorable al secreto. Bueno, la cosa, en fin, no sé, tengo Sí, dificultades para creerlo, pero es no, no, posible. y además lo dijeron con el argumento que utilizó la asesoría jurídica era
Siempre se ha hecho así, no hay por qué cambiarlo. Pero el problema es que la asesoría jurídica en Radio Televisión Española durante toda su historia ha sido un elemento no de control, sino de sometimiento a la autoridad que siempre ha sido de quien gobernase, de manera que la asesoría jurídica decía lo que primero la Dirección General, luego la Presidencia, cuando se cambió la legislación, le pedía que dijera, ¿no? Un poco lo que sucede a veces con la abogacía del Estado, ¿no? Eso te iba a preguntar, pero la asesoría jurídica de Televisión Española no es no es abogacía del Estado. No. Radio Ah, Televisión Española tiene una asesoría jurídica interna y luego tiene asuntos en los que interviene la abogacía del Estado cuando hace una auditoría desde fuera. Es decir, teóricamente Radio Televisión Española tiene un montón de control, el control del Parlamento, el control del Tribunal de Cuentas, el control de la abogacía del Estado, el control de la asesoría jurídica, pero en la práctica se hace lo que el poder, que siempre ha sido la Moncloa, en cada caso un partido u otro, determina. Y te pongo un ejemplo que cuento en el libro y que publico el documento por primera vez, que es cuando Pilar Miró fue directora general, se hizo la fusión entre Radio Nacional y Radio Cadena. Radio Nacional con Radio Cadena. Radio Cadena era la que aglutinaba las emisoras que habían sido pues, de sindicatos, del movimiento. Y cuando se hizo esa fusión que hundió a Radio Nacional, la Abogacía del Estado emitió un informe diciendo que para hacer esa fusión, que en realidad era una absorción de Radio Cadena por Radio Nacional, había que reformar el estatuto de 1980. Pilar Miró cogió ese informe, lo guardó en un cajón y nunca más existió ese informe y no se hizo esa reforma. A mí, alguien que fue alto directivo de la casa me lo pasó y tengo ese informe, con lo cual demuestra que también ni siquiera la abogacía del Estado ha tenido de verdad poder para controlar, ¿no? qué barbaridad. Una cosa que me llama mucho la atención y sobre la que me gustaría que dijeras algunas palabras es cómo, no ya la asesoría jurídica, sino cómo es que comisiones comisiones y UGT están de acuerdo con todo ese desmadre. No lo entiendo. Bueno, mira, digamos que el problema se origina cuando en 2007, siendo presidente del gobierno con el PSOE Zapatero, eh, aplica en Radio Televisión Española el expediente de regulación de empleo que impone la SEPI, porque el Partido Popular había hecho la barbaridad de hacer depender a Radio Televisión Española de la SEPI. No hay otra radio televisión pública en la Unión Europea que dependa de un organismo del Ministerio de Hacienda. Es una auténtica barbaridad. Bueno, cuando se hace, porque lo que más te interesa saber es, en este caso, o sea, lo que me estabas planteando. ¿Y cómo es que comisiones y UGT se Exactamente. prestan a a ese Bueno, cachondeo o a esa cuando, corrupción? A esa corrupción. cuando se aplica aquel ERE, hasta entonces, yo era militante de Comisiones Obreras y UGT, habíamos tenido mucha influencia interna y veníamos pidiendo algo tan sensato como que se hiciera un plan estratégico, que el Parlamento dijera qué debía hacer Radio Televisión Española, que se estableciera el presupuesto adecuado para hacerlo de manera constante y suficiente y que en función de lo que teníamos que hacer y con qué dinero contábamos se estableciera la plantilla. Bueno, pues lo que se hizo fue lo contrario. Se redujo la plantilla casi en la mitad, no se hizo un presupuesto, se regaló la publicidad a la televisión comercial y al final se hizo un mandato marco que no se cumplió. Pero Comisiones y UGT en aquel momento, en 15 días, cambiaron la posición y pasaron de considerar el expediente de regulación de empleo una barbaridad a adoptarlo de manera entusiasta. ¿Por qué? Porque lo que pasó fue que por primera vez las confederaciones de UGT y de comisiones intervinieron en la empresa y ya no fue el sindicato de la empresa el que negoció, sino fue el sindicato grande, UGT y comisiones obreras, que negociaron el acuerdo
con Zapatero. Fue la Izquierda Unida, incluso de, de aquel momento, la que aceptó el acuerdo. Izquierda Unida dijo, bueno, si lo aceptas Comisiones, nosotros estamos con ellos. Y Comisiones y UGT cambiaron en 15 días ¿Por qué? ¿Por qué? política. ¿Por qué? ¿Por qué? Qué obtuvieron a cambio? Pues obtuvieron a cambio presencia en el Consejo de Administración, visibilidad en la programación y algo que luego Comisiones Obreras no hizo tanto, pero ha vuelto a unirse a ese proyecto, pero sí UGT durante mucho tiempo, que era la posibilidad de hacer corporativismo interno. Es decir, tú te afilias a mi sindicato, tú me votas en las elecciones sindicales y yo te aseguro que vas a tener un buen puesto de trabajo, un plus. Se creó un clientelismo sindical que se ha mantenido hasta ahora. Y por eso en estos momentos se vive esa tremenda contradicción de que UGT y Comisiones Obreras supuestamente están en contra de la externalización de la producción de los programas de televisión española, pero en la práctica lo aprueban, como hicieron al aprobar el decretazo de hace un año, por el que se eliminó el anterior Consejo de Administración y la Moncloa tomó el control de Radio Televisión Española. Ah, Ese clientelismo sindical es un cáncer actualmente dentro de Radio Televisión Española. ya, ya, claro. Es evidente, claro. Es evidente. De todas formas, si se cargan a la mitad de la plantilla, ¿cómo demonios van a garantizar a quien sea de UGT que van a vivir bien? Pero si la mitad de la plantilla desaparece, desaparecerán también muchos de UGT, digo yo, no sé. No, no. Cuando se aplicó el ERE, que fue la mitad de la plantilla, era un ERE que aquel ERE se sometía a votación y se aprobó, claro, entre otras cosas porque votaban también los que no estaban afectados por el ERE, que estaban encantados de que se redujera la plantilla porque corría el escalafón. Pero cuando se aplicó aquel ERE, era un ERE que para la mayor parte de los afectados era un chollo. Era cobrar el 90% del sueldo sin trabajar y menos los que dábamos la cara o la voz a la hora de trabajar, el resto de la plantilla en los puestos técnicos podía trabajar en las empresas privadas en negro, añadiendo a lo que cobraban por el ERE otro sobresueldo. Y aquello hizo que una gran parte de la plantilla se entusiasmara con el ERE, se aprobó, pero aquello supuso la salida de una parte de la plantilla, un 30-40%, que habíamos sido los defensores del servicio público y se sustituyó por una nueva plantilla desregularizada con malas condiciones de trabajo, donde lo que impera no es la defensa del servicio público, sino el sálvese el que pueda. Y ahora, de hecho, lo que están haciendo con la plantilla es una especie de ERE encubierto y es contratando con las productoras para hacer los programas a profesionales de fuera de la casa, de manera que a los profesionales de plantilla lo que les están diciendo es, aquí no vais a tener mucho futuro, lo mejor es que vayáis pensando en una jubilación anticipada. Y esa es una de las tendencias más preocupantes en estos momentos, que una gran parte de la plantilla histórica que quedaba, lo que están, ¿no?, buscando es la jubilación anticipada para irse. De manera que al final nos podríamos encontrar con que Radio Televisión Española fuera una antena de emisión de los programas que hacen las productoras externas, ¿no? Bueno, si eso lo añades que las películas suelen ser habitualmente películas extranjeras de los años 50 o 60, Ben-Hur y cosas así, Mm. para poder mantener audiencia, el panorama es realmente delirante, ¿no? Por no decir alarmante, por no decir como para salir de España corriendo e irnos todos a vivir a Tahití, como se fue Gauguin, ¿no? Una cosa así, porque es como de suicidio. El, digamos, el origen del problema está también en el conjunto de la Unión Europea. Es decir, la Unión Europea tiene un discurso que dice que la radiotelevisión pública es un servicio esencial para tener una democracia de calidad, de manera que haya una población informada que tenga capacidad crítica. Pero la Unión Europea deja en manos de cada gobierno la manera en que regulen el servicio público.
Entonces, en esa regulación es donde se establecen las limitaciones y la gubernamentalización, de manera que hay un discurso progresista en la Unión Europea de defensa del servicio público y una aniquilación de la autonomía e independencia del servicio público en cada uno de los países miembros de la Unión Europea, ¿no? Quizá el modelo hasta ahora eh, que mejor ha sobrevivido no es ni siquiera la BBC, es la radiotelevisión pública alemana, que es la que tiene mayor audiencia, mayor presupuesto y más credibilidad por parte de los ciudadanos, por parte de la audiencia, y además elementos de control donde se conjugan la presencia de los partidos políticos y de las organizaciones sociales. El modelo alemán es menos conocido que el de la BBC, pero yo creo que es realmente el mejor en estos momentos, ¿no? Porque de los cinco grandes servicios públicos en la Unión Europea, que son Gran Bretaña, bueno, Gran Bretaña ya no está en la Unión Europea, pero en Europa, digamos, Gran Bretaña, Alemania, España, Francia e Italia, el servicio público que tiene mejor identificación con la audiencia, presupuesto, programaciones, la de televisión pública alemana, que tiene 10 veces el presupuesto que tiene España. Porque la paradoja de Radio Televisión Española es que además de tener, es decir, la gubernamentalización hizo que se deteriorara la imagen, ¿no? Y perdiera credibilidad. Y la gran acusación de siempre era que era una empresa ruinosa porque gastaba y es la radiotelevisión pública que menos cuesta y más produce. en- Otra cosa es que la producción del negocio de las privadas, pero es la que tiene menos presupuesto y menos plantilla de esas cinco grandes, ¿no? Es decir, Radio Televisión Española ahora con 6 emisiones en televisión y 6 en radio cuesta 10 céntimos de euro por persona y día. Ya, sí, claro, no es mucho. Toda España está igual. No, en el gasto público, en esas cosas no hay mucho gasto, pero hay gasto en otras cosas. En fin, yo la verdad es que si a eso le añadimos, bueno, primero, vamos a empezar por el principio. Si la televisión, entre lo que tiene metido para ofertar al público, es películas enlatadas viejas o películas que hacen los amigos, no, películas no, pero bueno, algunas que otras cosas que hacen los colegas y los amigos. Eso de una parte. Y de la otra, una plantilla muy joven y que se va y que lo que quiere es irse, pues el resultado solo puede ser una cosa catastrófica. Y de hecho, creo yo que los índices de audiencia de televisión española reflejan ese problema, si no me equivoco, ¿no? Tú lo sabrás mejor. ¿Cómo está la audiencia de televisión? ¿No? La gran, aparentemente, paradoja es que en estos momentos Radio Televisión Española tiene la mejor audiencia de los últimos 10 años. Es Hombre, decir, pues, está compitiendo por primera vez prácticamente con Antena 3, tanto en programación como en informativos. ¿Qué es lo que ha pasado? Históricamente siempre, digamos, cuando gobernaba el PSOE, Radio Televisión Española estaba controlada por el PSOE y era la gente del PSOE la que veía Radio Televisión Española. Cuando gobernaba el PP controlaba la programación y era la gente del PP la que veía Radio Televisión. Claro, así ha sido siempre. En estos momentos, Radio Televisión Española, desde el decretazo del gobierno de coalición de hace un año, que le dio todo el poder absoluto al nuevo presidente y que le quitó las competencias al Consejo de Administración, lo que ahora Radio Televisión Española hace es, tiene, por una parte, las películas de las que tú hablabas. Segundo, los contratos para emisión de competiciones deportivas, dos o tres series que funcionan más o menos bien y luego una red de media docena de espacios añadidos a los telediarios que se dedican a darle caña al Partido Popular sistemáticamente y defender al gobierno progresista. Hombre, yo me imagino que habrá gente que diga que está muy bien utilizar el servicio público para evitar que venga la derecha extrema y la extrema derecha a gobernar, pero esa no es la función del servicio público. Claro, si tú ahora ves la programación, tienes la hora de la uno, Mañaneros, el telediario, Directo al grano, el programa de Cintora, Malas Lenguas.
el programa de Broncano, el de La Revuelta, luego Buenafuente y a las 9 de la noche el telediario estelar de Pepa Bueno. Solo hay un color en las informaciones. Bueno, pues eso, ¿qué va a producir? Que cuando gobierne el PP haga lo mismo, haga un decretazo como el de hace un año, pero al revés, para colocar a los suyos y joder otra vez la programación. El problema es que este gobierno de coalición y sobre todo el PSOE, a lo largo de su historia, está creando siempre las condiciones para que cuando el PP llegue le dé el hachazo definitivo a Radio y Televisión Española. Es decir, la situación siempre ha sido, desde aquel acuerdo entre la UCD y el PSOE, siempre los gobiernos del PSOE han hecho las mayores putadas a Radio y Televisión Española, de manera que luego cuando ha venido el PP, lo único que ha tenido que hacer es mantener esos mismos procedimientos, envileciéndolos más en algunos casos. Y así estamos ahora, creando las condiciones para que cuando, como dicen los de Vox, ¿no? Que van a entrar con el lanzallamas en Radio y Televisión Española, pues pueden hacer que desaparezca el servicio público, ¿no? Porque además, teóricamente, hay una mayoría que defiende el servicio público, pero en petit comité y en voz baja no son tantos los que defienden el servicio público de verdad y ahí siempre ha habido una corriente dispuesta a prescindir del servicio público. Y de hecho, ese es el modelo que el PP, es decir, que el PP con el consentimiento y la complicidad del PSOE ha establecido en la Ley General de la Comunicación Audiovisual para las comunidades autónomas. En las comunidades autónomas se puede tener servicio público, ejercerlo directamente, no tenerlo o privatizarlo. El ejemplo es Castilla y León, donde no hay radio y televisión pública, solamente hay emisoras privadas, pero financiadas con las subvenciones del gobierno autonómico. Es decir, es como si en Castilla-La Mancha, que hay radio y televisión pública, en Castilla y León no la hay, es como si en Castilla-La Mancha hubiera seguridad social y en Castilla y León no lo hubiera. Es decir, en los servicios públicos hay cinco servicios fundamentales, que son la sanidad, la enseñanza, la seguridad, la justicia y la comunicación. Bueno, la comunicación es la última olvidada y no hay para la comunidad, así como para los otros cuatro servicios, sí hay una legislación general que luego se aplica a través de las competencias de cada comunidad autónoma. En el tema de la comunicación no hay una legislación que obligue. Es decir, cada comunidad autónoma ha copiado el modelo de radio y televisión española en el servicio de que lo controla quien gobierna. El PP en Galicia, en Andalucía fue el PSOE, ahora es el PP, en el País Vasco es el PNV, en Cataluña los independentistas, en Valencia el PP, en Castilla-La Mancha el PSOE. Quien gobierna controla la comunidad autónoma, pero luego en la gestión se puede privatizar. La radiotelevisión pública estatal no tiene publicidad, Televisión Española no tiene publicidad, pero las televisiones autonómicas pueden tenerla. Es decir, nos encontramos ante un desastre absoluto, tanto en Televisión Española como en las comunidades autónomas, ¿no? Ante un elemento de servicio público como la comunicación, que es fundamental en este siglo XXI, ¿no? No sé qué decirte. La verdad es que por eso te he dicho al principio del programa que me parecía esto un libro emético, ¿no? Porque es que no hay por dónde, por decirlo de una manera educada, porque es que no hay por dónde pillarlo, es que es una cosa que enriquece a los pocos, y desinforma a los muchos, es partidista, y la negación de la información, porque claro, la información tiene que ser, pues se pone en manos de una autoridad audiovisual, ahora hablaremos de eso, ¿no? Y lo que tiene que hacer es una cosa imparcial, decir lo que ha pasado de verdad, ¿no? No hay forma. Claro, Porque España es el único país de la Unión Europea, de los grandes en materia audiovisual, que no tiene esa autoridad independiente de la que tú hablas. Es decir, es- la es- ley que hizo Zapatero en el 2006 prometía una autoridad audiovisual independiente que nunca, ni Zapatero se atrevió a montarla y cuando vino el PP la eliminó directamente. Pero es que ahora, en la última reforma de la Ley General de la Comunicación Audiovisual, la autoridad, entre comillas,
independiente, la autoridad audiovisual, es el Ministerio de Transición Digital y Administraciones Públicas. Es decir, es lo que iba a ser una autoridad independiente, es el gobierno el que funciona como autoridad audiovisual, tanto para el servicio público como para las televisiones comerciales, lo cual es una auténtica barbaridad, claro. Es una locura, en todas sus partes, es algo increíble. La verdad es que el miedo que tiene esta gente a la verdad es sorprendente, ¿no? Y además, yo no veo cómo es que no entienden qué es lo que le ha pasado a algún que otro medio de comunicación muy ilustre en España, soporte de papel, que a partir del momento en el que empiezas a ser de uno y no de todos, no de la información seria e independiente como tal, e imparcial, a partir de ese momento entras en una espiral autodestructiva y lo que te espera al final del todo es la destrucción. Veas algunos periódicos que eran famosos en España y que eran una referencia, pues no hay nada que hacer, ¿no? Se han ido al garete. La única Claro, manera, pero eso tiene mucho que ver con que se maneja de manera muy oscura lo que es la publicidad, lo que podríamos llamar la publicidad de servicio público, que es la publicidad institucional, que es la base de financiación de una inmensa mayoría de medios de comunicación, desde los más grandes a los más pequeños. Es decir, que el gobierno estatal y el de las comunidades autónomas tiene a su disposición de manera discrecional el reparto de fondos para subvencionar a los medios de comunicación, y la gran mayoría de los medios de comunicación sobreviven gracias a esas subvenciones, no por la venta de periódicos o porque se pague por ver una página web o porque la publicidad en radio y televisión. No, no, eso no financia. El problema es que si tú no defiendes al gobierno de turno, estatal o autonómico, no te llega esa financiación de la publicidad institucional y estás jodido sin ese recurso. Pero claro, si lo recibes, entonces estás jodido en que se limita tu autonomía. sí, es un problema realmente grave porque hay grandes medios de comunicación, por ejemplo en Estados Unidos, Chicago y San Francisco, que se han quedado sin soporte de papel, vamos, directamente, ¿no? Lo que pasa es que nosotros, en el caso nuestro, como se lee poco, todavía ha salido poco en España y se sigue sin leer, el elemento fundamental de comunicación y de adoctrinamiento, ¿no? De las masas es la televisión. Y entonces hay una verdadera pelea homérica porque se queda con la televisión para decir las mayores barbaridades contra el enemigo de clase, ¿no? Que es si el PP es el PSOE, si es el PSOE es el PP. Y lo más grave de todo es que cuando los del PSOE dicen, ¿ves? Los del PP son los hijoputas, pues desgraciadamente tienen razón en lo que dice, porque el PP ha hecho alguna barbaridad. Pero cuando llega el PP a referirse a los del PSOE, dice, ¿ves? Son los hijoputas. Y tampoco le falta razón, porque lo que ha hecho el PP, el PSOE tampoco es defendible. Esta es la triste realidad, ¿no? Es lo que hay. Bueno, entonces, a continuación, después de eso, viene una persona a quien yo conocí y a quien no le tengo ningún cariño porque hundió mi carrera cinematográfica, que se llama Pilar Miró. Pilar Miró, tú la ves también con muchísima, a pesar de la imagen progre que tenía, tú que siempre, como me dijiste una vez, yo es que siempre he estado en los mismos bares, ¿no? Tú, sí, tú que siempre has sido, has tirado más o menos por la cosa zurda, ¿no? No es que la veas con mucho cariño precisamente a Pilar. No, 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 porque yo empecé a trabajar en Radio Nacional y a mí lo que me gustaba siempre más era la radio, más que la televisión, ¿no? Pero bueno, estuve 20 años en Radio Nacional, 10 en Televisión Española, conozco los dos medios y sé cómo Radio Nacional siempre ha sido tratada como la Cenicienta, con todas las administraciones de Radio y Televisión Española. Y la que más daño le hizo fue Pilar Miró, porque a Pilar Miró la radio no le importaba un carajo, porque aquella fusión de Radio Nacional y de Cadena fue terrible y porque lo que yo en aquella época fui presidente del comité de empresa de Radio Nacional y denunciamos que aquella operación iba a ser un desastre para Radio Nacional, y poco tiempo después el primer informe que se hizo sobre la fusión y que lo hizo el Tribunal de Cuentas,
nos daba la razón a los sindicatos. Decía que se había hecho una reorganización de Radio Nacional sin criterios profesionales, sin crear una programación con criterios suficientemente interesantes y que todo lo que se había hecho había degradado la gestión, degradado la programación, degradado el tratamiento de los profesionales. Aquel daño a Radio Nacional que todavía se arrastra, y de hecho ahora Radio Nacional, que fue en algún momento de la transición en la cabecera de la audiencia, ahora está en cuarto o quinto lugar, ¿no? Aquel daño que realiza Radio Nacional es lo que yo siempre le recordaría a Pilar Miró y lo que guardo como el peor recuerdo mío personal sobre ella, ¿no? El daño que le hizo a la indefensa Radio Nacional, ¿no? Pues en Radio Nacional yo aprovecho ya la ocasión de que estamos hablando de esto para mandar desde aquí un cordial y admirativo saludo a Radio Clásica, que yo creo que está formada por alguno de los grupos más cualificados, responsables, serios de todo el panorama audiovisual español. Radio Nacional de España, Radio Clásica, que es el equivalente de la Radio Estoy, 2 en todos los estoy países. totalmente de acuerdo contigo y añadiría que además Radio Clásica siempre ha tenido muy poco respaldo de las sucesivas direcciones, poco respaldo económico y presupuestario, no buen trato a los profesionales que la hacen y podría tener mucha más audiencia y tener una repercusión muy superior a lo que ahora es, que afortunadamente y gracias al esfuerzo de un pequeño grupo de profesionales sigue funcionando muy bien. Pero son profesionales de excepcional cualificación, ¿eh? Sí, sí, Porque yo tengo una vieja amistad y participación con el equipo, con el clásico de Radio Nacional de España, los José Luises, es decir, José Luis Pérez de Arteaga y, sí. y José Luis Tellez, que eran dos. Bueno, Pérez de Arteaga es que era un diccionario, aparte de una buenísima persona, es que era un diccionario hablante. Yo siempre que quería saber cuál es la mejor versión del segundo movimiento del concierto para no sé qué de Tchaikovsky, y me decía, sí, Te sí, lo decía inmediatamente. sabía todo, 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 todo. Ujú. Y fue víctima de una muerte cruel. Le recuerdo diciendo, no, esto volveremos a hablar de ello cuando tengamos el festival en Viena, que era en otoño, ¿no? Y tal, que lo estaba diciendo en febrero, en marzo y no llegó. No llegó, se lo llevó una muerte inclemente de golpe, ¿no? Y otro buenísimo era un genio, un tío rarísimo, pero un genio, que era Tellez. Me parece que su hijo sigue trabajando allí, ¿no? José Sí, Luis. Además son gente que yo les oigo hablar y no es que hablen solamente francés e inglés incluso, que es que hablan alemán. O sea, es una cosa rara, es lo más cualificado en cualquier cosa que tú puedas pensar, es de lo más cualificado. Y además se ve que les gusta lo que hacen y no están ahí por dinero, es que les gusta mucho la música, el círculo de las quintas, el tono mayor y menor, en fin, saben todo. dentro del maltrato a Radio Nacional, Radio Clásica y la orquesta y coros han sido dos patrimonios profesionales y culturales de Radio Televisión Española absolutamente malgastados e infrautilizados. Pues desde aquí un abrazo, mi solidaridad con ellos y que sepan que les sigo con mucho interés, atención y admiración. Lamento muchísimo que esta patria inculta y salvaje no les haga caso, es incomprensible. Algunos intentamos en muchas ocasiones que Radio Clásica estuviera vinculada a un programa general de cultura con el ministerio correspondiente para llevar la formación musical a las escuelas y a los institutos. Eso que a cualquiera le debe parecer una cosa absolutamente lógica, nunca se pudo concretar. Bueno, en Inglaterra hay un bachiller musical y eso explica que tengan la cultura musical que tienen. Es decir, en vez de hacer un bachiller clásico, ¿no? Pues la tarde te la Ujú. dejan libre para que te dediques ahí al do, re, mi, fa, sol. Y funciona muy bien. Es que, claro, la música es muy difícil. O sea, la música, ten en cuenta que es peor que la medicina. Son 8 años, ¿eh? O sea, desde que Sí, entras sí. ahí y empiezas con el do, re, mi, a solfear, hasta que te metes ya en lo que es la composición. Bueno, eso es
Bueno, no, es muy, 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 muy técnico, pero muy técnico y muy difícil. Pero no parece que haya un gran interés en meterse, sobre todo que ya estamos otro problema distinto que la educación, José Manuel, la educación en España, que en fin, que así es que me he hecho llorar. Joder, la educación secundaria iba a estar en manos de la institución libre de enseñanza y terminó en manos del Opus. Joder, es que, Dios mío, qué desgracia, Un pequeño cambio. qué desgracia lo que hubiera sido si toda la educación secundaria española hubiera pasado a manos de la educación libre de enseñanza. Nuestras vidas hubieran sido distintas, José Manuel, y España sería otra patria. Esto lo decía, ¿sabes quién? Un anarquista que tenía una librería en París y era una cosa que repetía a menudo: perdimos la guerra, si la hubiéramos ganado y España sería como Francia. En fin, no le faltaba mucha razón. Bueno, vamos a dejar este paréntesis trágico y vamos a esto de el artículo 6, tu capítulo 6, me resulta muy, no sé, sorprendente. El PNV salvó a Jordi García Candau. ¿Pero qué hace el PNV aquí en Madrid? Si dicen ellos que no son españoles, coño, que sí, no entiendo nada, ¿no? ¿Qué hacen ahí, moviendo el rabo? El PNV siempre ha tenido la misma actitud, una ambigüedad calculada que le permite entrar en las instituciones de manera que siempre saque algo positivo para sus intereses políticos. Es decir, el PNV siempre está ahí y siempre saca algo a favor. Así como con la formación de gobiernos del PP o del PSOE, el PNV y lo que entonces era Convergencia y Unión fueron fundamentales para lograr las necesarias mayorías cuando no había mayoría absoluta, pues en las instituciones como Radio Televisión Española, el PNV siempre ha estado jugando un papel. Y en la época de García Candau fue director general en la época del felipismo y es el director general que estuvo 6 años en el cargo y es el tipo que más daño le ha hecho a Radio Televisión Española de todos los que han pasado por la dirección general o la presidencia, ¿no? A ver, explica un poco eso. Sí, Jordi García Candao fue el que ocupó entre 1990 y 1996 la Dirección General de Radio Televisión Española. En esa época hizo una tremenda reducción de plantilla, mantuvo la marginación de Radio Nacional, desarrolló la externalización de la producción de programas para televisión española y gubernamentalizó hasta límites, hasta los mayores límites, la gubernamentalización de la información. Y fue la época en la que Televisión Española era el escudo para proteger las informaciones sobre los GAL, con el gran protagonismo de Alfredo Pérez Rubalcaba en el Ministerio y García Candau en la dirección de Radio Televisión Española. Ese fue el periodo de mayor perversión de la información. Es decir, los que tengan memoria recordarán aquel telediario emitido en el descanso de un partido de fútbol, donde se le dio prácticamente la casi totalidad de ese telediario a San Cristóbal, que luego sería condenado por terrorismo de Estado, para acusar al juez Garzón de que estaba investigando el Orgal porque era una campaña contra Felipe González, y aquello lo emitió Televisión Española. Ese tipo de cosas es lo que caracteriza la gestión de García Candao en esos 6 años, que fueron además los 6 años en los que empezó la debacle del felipismo, ¿no? Que se salvó por los pelos en las elecciones del 93 y perdió ante Aznar en el 96, ¿no? Qué barbaridad, y no sabía yo que la cosa había llegado a tales límites, ¿no? O sea, que estaban ahí conchavados el ministro Pérez Rubalcaba con Jordi García Candau para engañarnos a todos de manera miserable, ¿no? Mientras que Ana Sagasti decía que era una conspiración contra Garzón para inhabilitarlos, ¿no? ¿Tú crees que eso era así? Sí, sí, cuando sucedió aquello de San Cristóbal,
Anasagasti fue el que dijo aquello de que aquí no hay una conspiración de Garzón para acabar con el gobierno, hay una conspiración del gobierno para acabar con Garzón, claro, así fue, ¿no? De hecho, eh, los dos únicos jueces que llevaron adelante una investigación que terminó en condenas por el tema de los GAL fueron Garzón y Gómez de Liaño. Y son los únicos dos jueces que en los años siguientes fueron eliminados de la carrera judicial y expulsados. O Sí, sea, pero que mientras tanto, la venganza contra ellos fue tremenda. pero mientras que Ana Sagasti decía eso, el PNV votaba lo contrario, ¿no? O yo estoy equivocado. Bueno, es que esa siempre ha sido la política del PNV. Es decir, vamos a ver, Jordi García Candao fue director general entre 1990 y 1996. Ahí había un consejo de administración de 12 miembros, cuatro del PP, cuatro del PSOE, un consejero elegido por consenso entre el PP y el PSOE, y luego éramos tres más, que era uno de Convergencia y Unión, uno del PNV y yo que representaba a Izquierda Unida. De esos 12, por distintas razones, dimitieron tres, el de Convergencia y Unión, uno del PP y uno del PSOE, con lo cual quedábamos eh, nueve. De esos nueve, el consejero de consenso del PP con el PSOE se pasó al PP. De manera que cuando se produce lo de San Cristóbal y alguna otra barbaridad, por primera vez en la historia de Radio y Televisión Española, planteamos un voto de censura a Jordi García Candao para destituirlo, porque antes de la reforma de la ley que hizo Zapatero, no había presidente de Radio y Televisión Española, sino director general. El director general era nombrado por el gobierno, pero para destituirlo hacía falta una mayoría de dos tercios en el Consejo de Administración. Se hizo la votación, quedábamos nueve consejeros y había eh, cuatro que eran los tres del PP y el de consenso, cuatro del PP, los tres del PSOE y el del PNV, cuatro, y yo que era el quinto voto necesario para aquella mayoría. El del PNV se apartó. Quedamos cinco contra cuatro, pero como no eran dos tercios, no pudimos destituir a García Candao. Fue mientras el PNV denunciaba lo que se había hecho con San Cristóbal, su voto en el Consejo de Administración protegía al director general García Candao del gobierno, ¿no? Bueno, es interesante. Esto rompe el principio de igualdad y contradicción que nos enseñaron en el colegio. No sé, es todo muy sorprendente. Bien, seguimos ahora el otro punto que me deja asombrado, que Radio y Televisión Española terminó en manos de la SEPI. Pero ¿cómo es Eso, posible? ¿Cómo es posible? eso lo hizo la Aznalidad. Lo hizo Aznar, sí, pero es sorprendente, ¿no? Cuando Aznar hace depender a Radio y Televisión Española de la SEPI, la oposición del PSOE dice que eso es ilegal y que en cuanto lleguen al gobierno lo cambiarán. Llegaron al gobierno y se olvidaron de que lo consideraban ilegal, no lo cambiaron y lo consolidaron. Es decir, que fue política del bipartidismo el hacer depender a Radio Televisión Española de la SEPI, la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales. ¿Qué No, tiene que ver eso no sé, con no sé. una radiotelevisión pública? No hay en toda la Unión Europea una radio y televisión pública, sobre todo de las cinco grandes, que dependa de un organismo como la SEPI, porque la SEPI al final es el Ministerio de Hacienda, si depende del Ministerio de Hacienda. Bueno. Ahora mismo, Radio Televisión Española sigue dependiendo del Ministerio de Hacienda y al mismo tiempo la autoridad audiovisual que vigila el cumplimiento de las leyes del servicio público de la televisión comercial es el Ministerio de Transición Digital y de Administración Pública. Es decir, dos ministerios del gobierno eh, son los que tienen la responsabilidad de que Radio Televisión Española sea un auténtico servicio público. Misión imposible. Y no hay manera de crear una comisión independiente, ¿no? La ley del 2006 de Zapatero prometió crear lo que se llamaba el CEMA, que era el Consejo Estatal de Medios Audiovisuales, que era un organismo autónomo e independiente para vigilar el cumplimiento de la legislación tanto del servicio público como de las televisiones comerciales.
Eso estaba en la ley, Zapatero no lo desarrolló, y cuando llegó el gobierno del Partido Popular de Mariano Rajoy, lo eliminó de la legislación, con lo cual lo que Zapatero dijo que iba a ser un Consejo Estatal independiente para los medios audiovisuales se ha convertido en un control desde los dos ministerios del gobierno con otro gobierno del PSOE. O sea, el cambio fue tremendo, ¿no? No, la verdad es que, Perdona, y además, como ocurre con la defensa formal de la radiotelevisión pública para la calidad de democracia en la Unión Europea considera que es una obligación tener un órgano de control audiovisual independiente. Pero como lo deja en manos de cada país, el crearlo o no crearlo, sí, sí, ya lo sé ya. Total, que estamos, son dos ministerios, depende, y Moncloa. O sea, que es una trilogía, vamos, santísima, es una santísima trinidad que da miedo, vamos. Esto yo creo que más bien responde a un criterio de información y turismo de Franco o su predecesor y más serio, que era el Ministerio de Propaganda de Goebbels. Es una especie de propaganda, ¿cómo se llamaba? Una Abteilung, una propaganda Abteilung, una sección de propaganda, ¿no? Es una cosa de verdad que es asombroso. Luego, Zapatero quiso hacer una ley que tú defines como muy positiva, pero que no se aprobó nunca, ¿no? no, no, una ley que tenía ingredientes muy interesantes que se aprobó pero no se aplicó. Es decir, la ley de Zapatero, el propio PSOE fue el que impidió que se aplicara. ¿Y eso? ¿Por Pues qué? porque, mira, Enrique Bustamante, que era un catedrático de comunicación muy vinculado con el PSOE, que ha escrito los mejores libros sobre la televisión en España, Enrique Bustamante decía que el PSOE, al que conocía muy bien desde dentro, tenía dos almas, tiene dos almas, ¿no? La neoliberal y la socialdemócrata. Entonces, la ley de Zapatero la hizo el alma socialdemócrata y la bloqueó el alma neoliberal, que es el alma neoliberal la que ahora está al mando de la parte del PSOE en el gobierno de coalición, ¿no? Pues sí, ya, pues sí que estamos bien, vamos, es una cosa, es preocupante, no sé cómo decirte, es una cuestión, si además tú todo esto lo multiplicas por las televisiones autonómicas, el resultado es un enorme desperdicio y una sistemática desinformación, es una cosa Sí, verdaderamente, porque quien gobierna controla su televisión, sí, sí, claro, claro, claro. estatal o autonómica. Claro, 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 pero es que eso no es información, eso es propaganda, eso es, lo inventó Joseph Goebbels, ¿no? Desde televisión es una propaganda, una sección de propaganda. Como decía que el chiste del roto viendo una pantalla de televisión. Eh, hemos terminado ya con la publicidad, ahora seguimos con la propaganda. Es buenísimo el tío, ¿eh? Sí, sí, ¿eh? Es que es Ah, buenísimo, buenísimo, buenísimo. ¿Y qué pasó finalmente con el derecho de acceso, que también era una especie de stopover que se había puesto allí, de cosa para, en fin, para intentar evitar, al menos limitar los daños, y tampoco ha funcionado? no, mira, digamos, la Ley General de la Comunicación Audiovisual dice en su introducción algo que luego no cumple, y es que los ciudadanos tienen derecho a tener una oferta plural de información basada en tres sectores que convivan, que sean el servicio público, los negocios audiovisuales y las iniciativas sociales. Eh, en la práctica, el servicio público está controlado por el gobierno y reducido en tamaño. El 75% del espectro radioeléctrico está dado a los negocios audiovisuales y las iniciativas sociales están bloqueadas. Es decir, las iniciativas sociales mal llamadas emisoras comunitarias sin ánimo de lucro son las que podrían permitir que Greenpeace o Amnistía Internacional o UGT pudiera tener una radio o una televisión. Eso se ha hecho imposible. Entonces, por una parte, no hay esa convivencia entre los tres sectores, que algunas de las leyes progresistas que se hicieron en América Latina, como la de Argentina, que luego han bloqueado,
los sucesivos gobiernos hablaban de eso, del reparto de las licencias en tres tercios, ¿no? El servicio público, los negocios audiovisuales y las iniciativas sociales. Bueno, a eso se añade, y está en la Constitución, en el artículo 20, en la parte de derechos fundamentales, lo que se llama el derecho de acceso, que es, dicho en plata, que en las radiotelevisiones públicas, estatal y autonómicas, los organismos, los grupos sociales y políticos significativos, políticos, sociales, sindicales, tienen derecho a un reparto de espacios para poder hacer en ese espacio lo que a ellos les parezca, es decir, para tener la posibilidad de llegar a las grandes audiencias con sus propuestas. Porque si tú no tienes la posibilidad de comunicar tu política, es muy difícil que tengas una política de comunicación que sea eficaz. Bueno, pues así como la convivencia entre los tres sectores no se ha producido, el derecho de acceso nunca se ha podido regular y yo lo he peleado mucho en los dos periodos en los que estuve en el Consejo de Administración, pero siempre, primero, pues, el bipartidismo se puso de acuerdo para bloquearlo y no aplicarlo, y luego se pusieron de acuerdo para, como sucede ahora, tener un supuesto derecho de acceso que no es tal, porque lo que hacen es que abren un periodo de peticiones y si tú pides, si un sindicato, una ONG pide su derecho de acceso, no le dan un espacio de libre disposición, sino que le hacen una entrevista en un programa de muchos contenidos y con eso se supone que ya han cumplido. Y sin embargo, lo que la ley dice es que los grupos sociales, políticos y sindicales tienen derecho a espacios específicos en los que la radiotelevisión pública garantice el soporte técnico y profesional para hacer los contenidos que esa organización quiera hacer llegar al conjunto de la audiencia. Ya. Es decir, está la convivencia de los tres sectores está en la introducción de la Ley General de Comunicación Audiovisual y el derecho de acceso en el artículo 20 de la Constitución, pero en la práctica no se aplican, no existen. Qué barbaridad. Bueno, entonces luego viene entonces el intento, bueno, intento, yo no sé qué decir, bueno, la intervención de Mariano Rajoy, que es la prueba siguiente, es Mariano Rajoy, que supongo que también la ves muy de manera muy negativa, ¿no? Mariano Rajoy hizo lo mismo que hizo hace un año el actual gobierno de coalición, que fue cambiar la legislación para poder elegir al presidente y el Consejo de Administración que el PP quería. Cambió, cambió el procedimiento y dejó en manos de una mayoría que era la que él tenía en el Parlamento para poder nombrar al presidente y al Consejo de Administración. Estupendo. Y mantuvo la externalización de la producción de programas y la reducción de la plantilla y la gubernamentalización de la información. O sea, El mismo mar de todos los veranos. Y entonces seguimos adelante y el próximo que llega es Zapatero. Y este viene con grandes ideas que por lo visto, después de haberlas enunciado, prometido y tal, con no, no, trompetas. perdona, Mariano Rajoy viene después de Zapatero. Acuérdate que Zapatero es el que tiene que dejar su mandato sin terminar por la crisis económica. Ah, sí, sí, es Y verdad. luego viene Mariano Rajoy y después viene Sánchez. Ah, vale, vale. Es que en tu libro no sé, es el orden. En tu libro es al revés. Pero bueno, es igual. Y ahora estamos en el capítulo 13, la mayoría inesperada. Pedro Sánchez abortó el Consejo de Administración que había pactado con Pablo Iglesias. Tú de esto debes saber mucho porque tomas vinos con Pablo Iglesias, ¿no? He tomado vinos con Pablo Iglesias y tengo comunicación con él, sí. Desde que me invitaba al programa que él hacía For Apache. Sí, sí, eh, lo recuerdo, sí, sí. sí, sí. Y de hecho, eh, cuando yo entro en el Consejo de Administración en el 2021 en representación de Unidas Podemos, él es el que propone mi nombre, ¿no? Ya, muy bien. Bueno, eso se llama las amistades peligrosas, ¿no? Les liaisons dangereuses, pero sin chica inocente que conquistar. Bueno, entonces Pedro Sánchez aborta el Consejo de Administración directamente, que había pactado con Pablo Iglesias, pero ¿qué pactos son esos que se hacen y se deshacen? ¿Cómo es eso? No entiendo nada.
estaba Pedro Sánchez y Pablo Iglesias hicieron un acuerdo en el que supuestamente Sánchez le iba a dar a Iglesias una gran participación en el Consejo de Administración. Iba a haber casi una mayoría de la gente vinculada con Podemos y con la Izquierda Unida. Eso se formalizó en un procedimiento legal que se aprobó en el Congreso, se llevó al Senado y se aprobó en el Senado. Y cuando ya estaba todo encaminado para que ese Consejo de Administración empezara a funcionar, en la votación definitiva en el Congreso se perdieron, entre comillas, 2 votos de diputados del PSOE y no se pudo aprobar ese Consejo de Administración. Pero en el procedimiento legal que Sánchez había hecho había una cláusula ahí escondida que decía que si no se llegaba a la votación final con el resultado de aprobación de un nuevo Consejo de Administración, se aplicaría una administración única. Y es cuando Sánchez se carga ese acuerdo que había establecido con Pablo Iglesias y impone una administradora única que iba a ser una solución provisional para 3 meses y duró 3 años. caray, caray. Y ese es el único momento en el que ha habido una radio televisión española sin presidente, sin consejo de administración y gobernada por una única persona, que era esa administradora única. Que era 3 años, la 3 añitos estuvimos así. que era la señora Sánchez, ¿no? ¿Perdona? Era la señora Sánchez, ¿no? No, esta profesional histórica de televisión española. Ahora se me ha ido el Ah, sí, nombre. Rosa María Mateo, Rosa María Rosa Mateo. María Mateo. Ya, ¿y cómo es que le sustituye entonces Elena Sánchez? ¿Qué pasa ahí? No, no, ahí has hecho un salto muy rápido. Es Ah, decir, eso dura 3 años y en el 2021 se restablece lo que siempre se había hecho, que era un acuerdo según las mayorías parlamentarias y se negocia por el PSOE, eh, PSOE, Unidas Podemos, PP y PNV, un consejo de administración de 10 miembros con tres, 4 del PSOE, 3 del PP, a ver, 4 del PSOE, 3 del PP, 2 de Unidas Podemos y uno del PNV. Ese es el consejo que se establece en el 2021. Un consejo que desde el principio manejó muy mal la Moncloa hasta encontrarse con que 3 años después, por primera vez en la historia de Radio y Televisión Española, la Moncloa había perdido la mayoría en el Consejo de Administración. ¿Qué pasó? Pues que de los 4 que puso el PSOE, el presidente, Pérez Tornero, en cuanto tomó posesión del cargo, se pasó al PP. Eh, el segundo de los propuestos por la Moncloa, que era un viejo veterano, un profesional veterano de televisión española, Ramón Colón, se convirtió en un tránsfuga que actuaba por libre. Y cuando Moncloa, ante la decantación hacia el PP de Tornero, le obliga a dimitir, nombra o propone y aprobamos su nombramiento a Elena Sánchez como presidenta interina, porque se suponía que ese Consejo de Administración iba a reproducir la mayoría del gobierno de coalición, es decir, los 4 del PSOE, más los 2 de Unidas Podemos, 6 y el del PNV, 7 contra 3 del PP. Pero la mayoría inesperada hace que, como el presidente Tornero se decanta hacia el PP, pacta con el tránsfuga Ramón Colón, con los 3 del PP, 3 del PP, más Ramón Colón, 4, más el presidente, 5 más el del PNV, que también se desplaza en esa misma dirección, crean una mayoría de 6 votos. Uno, o sea, el que luego dimitiría del PSOE, el transfuga del PSOE, los 3 del PP, eh, el del
PNV, y esa mayoría es la que gestiona el Consejo de Administración. Hacen dimitir al Tornero y nombramos como presidenta interina a Elena Sánchez, porque lo que la ley decía es que si había una dimisión, tenía que ser el Congreso el que nombrase al sustituto, pero para eso hacía falta una mayoría de 2/3. Y como PP y PSOE ya estaban peleados, no había manera de que se produjera eso, y el Consejo se quedó reducido a 9 miembros. Elena Sánchez es propuesta por la Moncloa y aprobamos su nombramiento con los votos de Unidas Podemos, el PNV y el tránsfuga del PSOE, que Moncloa disciplina en ese momento. Pero a Elena Sánchez le aseguran en Moncloa que le van a dejar actuar con autonomía, para nada. Lo que hace Moncloa es intentar que Elena Sánchez haga lo que le digan desde Moncloa. Elena Sánchez dice que ya el presidente y que de eso nada, y eh, el PSOE, Moncloa, decide que no es de su confianza. Ya habían hecho dimitir a uno de los cuatro de los suyos, el otro es un tránsfuga y Elena Sánchez es una traidora. Con lo cual, de los cuatro del PSOE queda una sola persona que es la que va a ocupar en el último tramo la presidencia interina, que es Conchi, la Concepción Cascajosa. Pero claro, el Consejo de Administración que quedaba no tenía en ese Consejo de Administración una mayoría suficiente la Moncloa, porque había 3 votos del PP, yo estaba por libre, Elena Sánchez estaba por libre, eran 5 votos, eso ya daba mayoría. Y la última presidenta, Cascajosa, solo tenía los votos del tránsfuga del PSOE, de el otro representante de Unidas Podemos, que también se había decantado hacia ese lado, entre la propia Cascajosa y el del PNV. 5 contra 4. ¿Qué es Joder, lo que hace Moncloa? Pues un decretazo, como el que hizo Rajoy en su momento, elimina el Consejo de Administración, nombra un nuevo Consejo de Administración, nombra un nuevo presidente, le da poder absoluto al presidente, le quita las competencias al Consejo de Administración y así estamos ahora. joder, la verdad es que, Con el problema de que volvemos a donde siempre, el que gobierna manda, pero hasta ahora había sido el bipartidismo el que lo había hecho. En esta última etapa es el gobierno de coalición, porque el decretazo de hace un año, de octubre del año pasado, es un decretazo del gobierno de coalición que se aprueba con los votos de la mayoría de la investidura de Sánchez, ¿no? ¿A cambio de qué? Pues se amplía hasta 15 la cantidad de miembros del Consejo de Administración y se le da un representante a cada uno de los grupos de esa mayoría de investidura que aprueban la convalidación del decretazo en el Congreso de los Diputados. Y además, digamos, para tener representantes agradecidos, cuando éramos el Consejo de Administración nombrado en el 2021, la única gratificación que teníamos eran unas dietas por la participación en las reuniones del Consejo que eran de 750 euros al mes. Los nuevos consejeros que renuncian a sus competencias para dejar en manos de José Pablo López, el presidente caudillo, todo el poder en Radio Televisión Española, cobran 100.000 euros al año. joder, ya se han hecho un negocio, ya sabemos qué es lo que van a votar, ya sabemos qué es lo que van a decir en cámara. La verdad, esto, José Manuel, es que es todo un recorrido por las cloacas pero más verdaderamente asquerosas y profundas de lo que tiene, por desgracia, el Estado español. Es algo que, o sea, no sé cómo calificarlo, no sé. Y ahora lo único que nos falta ya para poner fin a esta desgraciada y tristísima intervención tuya, no, tú brillante, pero quiero decir, lo que cuentas es verdaderamente demoledor, vamos. Es una filípica terrorífica. Nos queda solamente la ley de comunicación audiovisual con la que vamos a terminar el programa.
Sí, vamos a ver. La ley de comunicación audiovisual es en realidad una especie de código de comercio para darle, como dice la propia ley en la introducción, seguridad jurídica a las empresas audiovisuales. Eh, Dice que deberían convivir los tres sectores, público, servicio público, negocios audiovisuales e iniciativas sociales, pero gubernamentaliza el servicio público y lo reduce, le deja toda el 75% del espacio de la comunicación a los negocios audiovisuales con absoluta impunidad, porque nadie los controla, y se bloquean las iniciativas sociales. Se mantiene el modelo del PP para las comunidades autónomas, de manera que cada gobierno decide si tiene o no radio y televisión pública, si la gestiona o no directamente, o si la privatiza, o si la externaliza, o si sencillamente no tiene, ¿no? Con lo cual, en lugar de ser un servicio público que tenga las mismas características como la sanidad y la educación en todo el Estado, en cada chiringuito se hace lo que el que gobierna decide. Y esa ley deja, como decía, lo peor que hace es dejar en manos del Ministerio, dejar en manos del Ministerio de Hacienda a través de la SEPI, Radio y Televisión Española, y dejar en manos del Ministerio de Transición Digital y de Administraciones Públicas la autoridad audiovisual supuestamente independiente, pero que realmente es gubernamental, con lo cual al final el resultado es tremendo. Es decir, es una ley que no garantiza la independencia del servicio público, que no garantiza el control de los negocios audiovisuales, que bloquea las iniciativas sociales, que deja en manos de cada comunidad autónoma hacer lo que le dé la gana con su radio y televisión pública y que, en resumidas cuentas, no garantiza que haya un servicio público ni el estatal ni el de las comunidades autónomas. Y tampoco, porque había un tercer escalón, que era la radiotelevisión estatal, la radiotelevisión de las comunidades autónomas y la municipal, que ese era también un escenario que podía ser importante. Y el escenario municipal está también bloqueado, anulado. Qué barbaridad. Bueno, pues yo creo que llegados a este punto ya me parece que te tengo que dar el privilegio que se da también a los condenados a muerte, que es últimas palabras. Bueno, yo para que no todos sean lamentaciones, eh, terminaría recordando que entre las tres o cuatro cosas que conseguí hacer, la más importante, la de que los contratos con las productoras privadas no puedan ser secretos, fue establecer el Premio Internacional de Poesía en honor de José Hierro, que trabajó en Radio Nacional de España. Pepe Hierro era un tipo estupendo que hacía unas crónicas de pintura. Era capaz de hacer crítica de arte a través de la palabra, sin imágenes, en Radio Nacional. Y Pepe Hierro, yo fui compañero suyo en Radio Exterior de España y conseguí también convencer al Consejo de Administración para establecer el Premio Internacional de Poesía Pepe Hierro. Con lo cual, bueno, eso va a quedar ahí. Igual que también conseguí que se creara el premio pensando en la divulgación musical. Antes, cuando lo comentabas, se me olvidó decirlo, crear el premio de periodismo para divulgación, para el periodismo de divulgación musical, el premio Carlos Tena. Ah, sí, Y eso, acuérdate de clásicos populares, ¿no? sí, sí, Y me eso, acuerdo. bueno, son cosas que algunas, algo hemos podido mejorar en Radio y Televisión Española, ¿no? Pero vamos, después de 40 años de pelear por el servicio público, vamos a tener que seguir peleando y cada vez que hay un cambio o una modificación, hasta ahora ha sido para peor, ¿no? Sí, bueno, yo también te voy a decir una última palabra. Lo que más me sorprende de todo aquí es la rara unanimidad. Es un bloque como pétreo. No hay ni PP, ni PSOE, ni derecha, ni izquierda. Es todo único y no sé qué decirte. Es que me asombra la unanimidad.
No No, somos unánimes en nada, estamos polarizados, pero lo la peor banda de eso, lo peor de eso es que la izquierda del PSOE, no tiene política de comunicación. Eso lo decía Vázquez Montalbán durante toda su vida. hace tiempo, ¿eh? ¿Qué? Sí, sí, Sebastián sí, no. Montalbán es hace tiempo. Él escribió con pocos, por veintipocos años en la cárcel, me parece que fue el 62 o 63, un libro que todavía es una referencia, que es Informe sobre la información, donde contaba cuál era la situación entonces y adelantaba muchas de las cosas que han ido sucediendo, ¿no? Una, fundamentalmente, que la tecnología se pondría al servicio de la manipulación informativa y que las grandes corporaciones iban a caer en manos de los conglomerados financieros, ¿no? Bueno, pues la izquierda no tiene política de comunicación y eso hace que todas las iniciativas en materia de comunicación desde la izquierda del PSOE, o no han existido o han sido un desastre, ¿no? Muy bien, pues muchísimas gracias, José Manuel. Espero que cuando volvamos a encontrarnos, y nos volvemos a encontrar en este modesto medio, puedas darnos alguna imagen, no sé, alguna esperanza, un suspiro, alguien que hace algo positivo, ¿no? Quizá que a nuestros amigos de Radio Nacional de España, Radio Clásica, les han Sí. echado una mano, alguien, algún ilustrado que le gusta la música, alguien que haya sido cura, que haya O- cantado, pues no sé, Ojalá gregoriano. nos llevemos alguna sorpresa positiva en ese sentido del Ojalá. que tú hablas. Muy bien. Muchas gracias. Esto, Gracias a ti. José Manuel, buenas noches. Un abrazo.